Saludos y buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que se encuentren viendo este video. Dios me los bendiga de una manera especial y poderosa, ¿verdad? Cada una de sus vidas. Hoy quiero hablar acerca de un tema y el tema es el propósito de la necesidad. Precisamente vamos a buscar una porción bíblica, la cual se encuentra en el Evangelio según San Juan, su capítulo 2, del verso 1 al 5, el cual lee de la siguiente manera. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estando allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Amén. Precisamente en esta porción que estuvimos leyendo del Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso del 1 al 5, habla de una necesidad que surge en una boda. Sin embargo, para estar acorde con el tema, es necesario que entendamos dos conceptos básicos. El primero, ¿qué es la necesidad? La necesidad es la escasez o la carencia de algo. También es importante que entendamos qué es el propósito. Cuando vamos a hablar de propósito, precisamente vamos a hablar del propósito de vida. Y de eso quiero hablar. Cuando hablamos de propósito de vida, hace referencia al sentido que una persona le puede dar a su vida. Por lo tanto, responde a dos preguntas existenciales. La primera, ¿por qué? Y la segunda, ¿para qué? Entonces, yo me hago la pregunta: ¿había algún propósito en la necesidad que surgió? Cuando hacemos referencia a la historia de la boda de Caná, cuando falta el vino. Muchas veces nosotros pensamos que es un acto de hipocresía refugiarse en la iglesia o en Dios o en Jesús cuando pasamos por necesidades. Sin embargo, olvidamos que todos tenemos una necesidad en común, la cual hablaremos más adelante. Hoy quiero hablarles y analizar ese milagro de la boda de Caná. Para analizar este evento, vamos a considerar varios puntos. El primero, la boda. La boda es un evento sumamente importante para cada uno de la vida de nosotros. Un momento donde queremos que todo quede bien. También la importancia del vino. ¿Por qué es importante hablar del vino? Porque en aquella época el vino era parte esencial de lo que iba a ser un evento como una boda. Es decir, en aspecto o contexto puertorriqueño, el vino era como si en una boda aquí faltara el bizcocho. Es decir, sumamente vergonzoso, ¿verdad? Por lo tanto, otro punto también que debemos de considerar es que Jesús fue invitado a esa boda. Vamos a comenzar a analizar de la planificación de la boda. Primero, cuando analizamos lo que es una planificación de una boda, lo primero que tenemos que tener listo es la lista de invitados. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cantidad de personas que van a asistir, entonces hacemos la planificación. Por lo tanto, la lista nos va a dirigir para saber cuánto necesitamos de cada una de las cosas. Lo segundo, la lista de las cosas esenciales, como el bizcocho, las bebidas, la comida, la decoración, las mesas, entre otras cosas. Uno procura que todo quede lo mejor posible y que no falte absolutamente nada, que no falte nada en ese evento tan importante para la vida de una persona. En el caso de los judíos, el vino en una boda era algo que simple y llanamente no podía faltar. Igual que el bizcocho en una boda en Puerto Rico. Si falta el bizcocho, aunque haya buena comida, aunque haya buena decoración, la boda como que no quedó bien. Tiene que haber bizcocho. Lo mismo era para los judíos. Si no había vino, por mejor que estuviera la comida, por mejor que estuviera la decoración, la boda no iba a quedar bien. Y era un acto sumamente vergonzoso. Ahora surge la interrogante.
¿por qué faltó el vino en esa boda? Si yo estoy seguro que los coordinadores de la boda fueron muy responsables y diligentes para velar por qué no faltara el vino. ¿Por qué lo digo? Porque tuvieron que haber contado cuántas personas iban a ir, saber la lista de invitados para poder ser prudentes y llevar el vino para que no faltara. Lo que me hace pensar en que la necesidad que surge en la boda tenía un propósito. Notemos que, casualmente, este es el primer milagro de Jesús en público y el primero registrado. ¿Ocurre luego qué? ¿Ocurre luego de qué? Del bautismo, y ocurre también después de que Juan el Bautista diera testimonio de Jesús. Es decir, no fue un evento que se dio por pura casualidad, sino que había un propósito en ese evento. En otras palabras, pienso que la necesidad que surge al faltar el vino tenía un propósito en la vida de aquellos que estaban en aquel lugar. Por lo que vale la pena hacer la pregunta, ¿cuál es ese propósito? Fijémonos en uno de los puntos a consideración antes mencionado. Jesús fue ¿qué? Invitado a la boda. Los protagonistas de la boda querían que Jesús estuviera en su boda. Así como muchas veces nosotros hemos querido que Jesús esté en nuestras vidas y sea parte de la misma. Sin embargo, a pesar de que Jesús estaba en la boda, estaba pasando por desapercibido. Nadie lo identificó, nadie ni siquiera se percató que él se encontraba en aquel lugar con sus discípulos. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Queremos a Jesús en nuestra vida, le hemos invitado a ser parte de nuestra vida, pero teniéndole al lado o de frente de nosotros, no nos damos cuenta que Él está presente. Igual que estaba ocurriendo en esta boda. Entonces, es que le encontramos sentido a la necesidad. Si no hubiese escaseado el vino, nunca se hubiesen dado cuenta de la presencia de Jesús en aquel lugar. Tuvo que haber una necesidad para que entonces pudiera poner su mirada en Jesús. Es decir, la necesidad provocó o tuvo como resultado que los que estuvieran en aquel lugar se dieran cuenta que Jesús estaba allí. Solo analiza. ¿No crees que hay un propósito de la necesidad que ha surgido en tu vida y que ese propósito sea para que pongas tu mirada en Jesús? Estoy casi seguro de que esa necesidad por la que estás pasando tiene un propósito en tu vida. Ese propósito es claro y es que te acerques a Jesús para que Él pueda hacer un milagro en tu vida, teniendo en cuenta que el milagro más grande es el de la salvación de tu alma. Por lo tanto, si estás pasando por una necesidad, no es un acto de hipocresía el acercarte a Jesús, sino más bien míralo desde el punto de vista que posiblemente ese sea el evento que Dios está utilizando para llamar tu atención y que así te puedas acercar a Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta el próximo video. No olvides seguirnos.